Pues para no quitarles más tiempo, su servidora les preparó hoy la siguiente ponencia. Nada más quiero saber si la están viendo ya. ¿Me pueden corroborar, por favor? Listo, sí se Ya. ve. Sí, bueno, son las 10:50. Pueden ir al baño, por favor, o ir por un café para empezar y terminar en tiempo nuestra sesión del día de hoy y darles los hábitos parroquiales, por favor. Gracias.
Listo, pues si no tiene ningún inconveniente, a las 86 personas que están ahorita en la sesión, vamos a iniciar esta charla entre colegas, a quien les guste la administración y a quien no, pues siempre es bueno saber de otros temas. Entonces, vamos a iniciar con esta ponencia que mis compañeros escogieron para ustedes. Últimamente, pues su servidora, que para ustedes es Karina Cabrera y que es una médico familiar más, eh, sumando a las filas de las organizaciones de salud, pues se dio la tarea de preguntarles cuál sería el tema con el cual me visualizaba. Y pues bueno, este es el tema, es gestión clínica y organizaciones de los sistemas de salud. Y bueno, aquí quise cambiar un poquito el orden para que vayamos entendiendo eh, qué cosa lleva a la otra o si realmente se concatenan y se tienen que juntar. ¿Cuál es el contexto de hablar de la administración o de esta parte que nos permite a nosotros realizar administración en salud? Pues bueno, importante saber cuál es nuestro entorno actual del Sistema Nacional de Salud en México. Yo me atrevería a hablar, no puse bibliografías porque esto es más la experiencia, lo que vamos viviendo, lo que nosotros observamos de ustedes o lo que su servidor observa de ustedes. Y hoy por hoy, con esta famosa transversalidad de la atención, lo que se va escribiendo. Hay antecedentes, pero sin duda hoy en las instituciones u organizaciones de salud se está generando un precedente que no existe en otros países, ¿no? Desafortunadamente con una imagen no tan bonita como quisiéramos, pero pues es lo que hay y es sobre lo que nosotros tenemos que ir trabajando para sobrevivir. El Sistema Nacional de Salud, a mí me parece que en este país es algo incierto. Yo siempre les he dicho en múltiples pláticas con ustedes, o que hemos coincidido en otros foros, o que hemos coincidido en, en la vida misma, hablar de un sistema requiere de suma, de concatenación, y desafortunadamente nosotros, entre las organizaciones de salud, no estamos comunicados. Nacional es el ideal, que todos tuviéramos un acceso a los servicios de salud, que todos pudiéramos tener una equidad en el mismo. Entonces, nosotros hemos visto a lo largo y ustedes hoy por hoy a través de las redes sociales, algunos hasta incluso, yo los sigo, yo los observo. eh, es un medio excelente para ir conociendo cuál es la demanda no atendida en cuestión hasta de cómo se sienten, que con los desastres naturales o las diversas contingencias no logramos tener esa cobertura y no logramos tener ese acceso al sistema de salud. Y pues la salud, ya saben que yo siempre la he criticado porque creo que la definición de la Organización Mundial se queda corta. Entonces, pues sigo y insistiré diciendo que aún estamos a años luz y que esperamos seguir con los trabajos en cuestión, tanto ustedes, los que están en la parte operativa o quienes liderean una organización de salud o una unidad o un subsistema de esto. Esperemos que logramos ver algún cambio al final de nuestra vida laboral o quienes pues, ya no les toca tener final de la vida laboral, pues por lo menos cuando decidan retirarse de la misma. Sabemos que hay un incremento en la demanda de los servicios de salud y lo vemos todos los días, ¿no? Yo créanme que todos los días y me siento muy orgullosa de en esta administración, de esta organización de salud más grande a nivel Latinoamérica y sin duda quienes hemos pisado los foros de niveles internacionales, yo me atrevería a decir que si hay un precedente, no con la imagen que quisiéramos, pero México siempre va a generar ruido y siempre voy a defender y siempre lo digo a donde quiera que me paro ahora en estos tres niveles de atención, es porque el médico familiar sí puede atender la demanda del servicio, la demanda de la necesidad del usuario de los servicios de salud y el resto de nuestros compañeros siempre van a tener de otras especialidades un pretexto. Entonces tenemos claros los administradores de los servicios de salud que hay un incremento en la demanda. Y asociado a lo que decía Mariana, yo les quiero decir pues que cada día, pese a que pareciera que es más trabajo, yo creo que cada día ustedes
y nosotros, los que estemos en otro nivel más administrativo, en apariencia atrás de un escritorio, eh, confiamos en que la medicina familiar es el eje rector, en que es la especialidad más transversal y que es la especialidad que debe de marcar la ruta sobre la cual el paciente debe de entrar y también, desafortunadamente, o algunas veces, sobre el cual debe de cerrar su ciclo de vida. No obstante, también sabemos, y a lo mejor somos quienes más lo carecemos en el primer nivel de atención, esa presión presupuestal que hay, esa falta de eficiencia operativa, porque también caemos en el conformismo. Pero sin duda, como les platicaba hoy en esta institución, que yo les digo que ya no nada más vemos a los al trabajador, a los derechohabientes, sino ya también vemos al perro, al niño y al pajarito y a todos, porque nos hemos convertido en algo que genera seguridad social. Eh, tenemos la responsabilidad de estas unidades nuevas, de estos modelos de atención, de esta característica de ir rompiendo paradigmas y tener en futuros momentos ya tres tipos de modelos en donde las unidades de medicina familiar, en vísperas o en aras de seguir resolviendo un sistema colapsado por una sencilla y simple razón. Se dice mucho que ya los especialistas no quieren trabajar en el instituto y entonces mi respuesta siempre así. Los verdaderos especialistas y quienes tienen la capacidad de resolver siempre regresan al instituto. Y a lo mejor nuestros compañeros no médicos familiares seguramente en este momento crean que la parte privada es la que más les da. Como conocedora del área financiera de este país, yo les puedo decir que en la parte del ciclo económico, en algún momento, nuestros compañeros no médicos familiares van a tener la necesidad imperante de regresar a o a las instituciones, llámese Secretaría, ISSSTE, IMSS, o a quien les abra las puertas, porque en un país donde vivimos atados a un ciclo de ideologías, donde impera esa necesidad de mantener el control en la gente que está por encima de nosotros, en algún momento ese ciclo económico tiene que cerrar con la producción. ¿Y quiénes somos la producción? Bien, quienes nos dedicamos a seguir indicaciones. Entonces, esto es algo momentáneo y la vida seguramente en algún momento, se lo juro, que me va a dar la razón. Y bueno, esta necesidad de dar calidad, de dar seguridad y de dar humanización, creo que son tres características que las tenemos muy arraigadas nosotros como médicos familiares y que deben de sentirse orgullosos porque algunos otros compañeros no especialistas pues conocerán una, tendrán dos, pero nunca podrán concatenar las tres. Y bien, yo les voy a hablar, en lugar de como pusieron el título, les voy a hablar al revés. Tendremos que entender cuáles son las organizaciones de los sistemas de salud, más no como hablar de organización del sistema de salud es parte de un proceso administrativo. Entonces, las organizaciones de los sistemas de salud no es otra cosa más que las instituciones públicas y las instituciones privadas. En México lo tenemos que hablar desde ese orden, desde esa perspectiva, porque pues el mexicano no tiene soporte en este momento, o la mayor parte de los mexicanos, más del 72% de los mexicanos hoy por hoy, pues no tienen esta posibilidad privada. Sí hacen un gasto al bolsillo, malamente, pero sin embargo siguen haciendo utilidad de las instituciones públicas, a diferencia de estos países. Las organizaciones de los sistemas de salud tienen algo claro y que así lo dice cualquier libro que ustedes puedan consultar, un artículo. Garantizar el acceso. ¿Cuál es la ventaja que tenemos en México? Pues que hay una constitución que es nuestra máxima ley y que dice proteger. Sin embargo, cuando ustedes se adentran a estas lecturas o a estos temas, van a ver que el proteger es una manera de hacernos sentir un poco menos comprometidos, pero al final del día lo que se busca en los gobiernos tercermundistas pues es que tú a través de tu trabajo, tus conocimientos, tus habilidades, tus destrezas, le garantices a esa persona que te solicita la atención que va a llegar y lo va a tener, que su grado, esa parte subjetiva de satisfacción, que no es otra cosa más que calidad, pues sea el 10 o la carita feliz, está como en el B. Y bueno, que esa cobertura de la atención se acerque lo mayormente posible al 100%.
pero estas organizaciones de los sistemas de salud, llámense de acuerdo ahorita como van a saber cómo se clasifican, pues tengan una función de rectoría, es decir, que marquen una pauta, que tengan un financiamiento, es decir, que haya una parte que sea subsidiada y bueno, que los servicios que prestemos, es decir, la mera atención médica y lo más que se pueda de acuerdo a la clasificación, pues sean realmente llevados a cabo, en una palabra, como bien les digo, pues garantizados. ¿Qué es o cómo está la organización en este país? Pues yo nada más les puse este esquemita. Si ustedes se meten a googlear y ponen Sistema Nacional de Salud y se van a imágenes, bueno, en la parte donde ustedes ven la información y todo lo que está escrito, pues van a encontrar un chorro normal de información y ninguna está clara. Y se los digo que ninguna está clara porque a veces ni su servidora se ha cuestionado mucho cómo es que estoy clasificada, qué es lo que hacemos, hasta dónde es nuestro tramo de responsabilidad o inclusive de control. Entonces yo quité toda la esquinita. Esta es una esquinita muy antigua. Yo, en mi punto de vista, considero, y al grado de estudios que su servidora tiene, creo que en algún momento eso tan criticado como Seguro Popular no fue más que un modelo, no fue más que una manera de poder organizar la información. Y esta parte de arriba que yo les dejé, pues, donde vienen estos rubros de cómo se clasifica y lo que sí se tiene claro, pues está desde el 2016 a través de cuando había Seguro Popular. Aquí se divide claramente tres puntos. Esta organización, que hoy por hoy, 2026, es incierta, tiene por lo menos tres maneras en las que ustedes la pueden identificar desde el punto de vista administrativo. Es la seguridad social, que es donde estaríamos metidos todos los del águila verde, el águila azulita, los que traen caquito como Pemex, y la seguridad en salud, que tiene que ver más que nada con la parte que subsidia la parte estatal. Ambos tienen este tipo de características. Hay una contribución gubernamental, pero también hay una contribución del empleador a través de su trabajo. También, bueno, en este caso es el patrón y los trabajadores en cuestión de las actividades que hacen. Existe una contribución de los gobiernos federales y también de los estatales. O sea, aquí es como todos en conjunto construimos la salud. Y la otra parte está el privado, es decir, es la decisión de cada uno. Si yo quiero acceder a estos servicios o bien la persona que me está dando el empleo, le conviene más tener un servicio de salud privado que estarle pagando, en este caso, al Instituto Mexicano de Seguro Social, quien es la aseguradora que más brinda beneficios en este país. Y abajo les puse una flechita, ni tan grande, ni tan gorda, ni tan corta, sino se llaman alternativas de salud. Hay muchos artículos hoy por hoy en el que la gente que cree en la medicina tradicional y que todos nosotros en algún momento hay unidades formadoras de médicos familiares que inclusive dejan trabajos al final de la residencia, ¿no? De cuando nos vamos a campo, sobre la medicina alternativa. Hoy por hoy, inclusive, si ustedes se meten a sus redes sociales, y voy a hablar de repente mucho de esto porque la verdad es que uno en los momentos de estrés, cuando uno ya no quiere saber nada de su trabajo o entre consultas, uno se mete a ver, ¿no? El famoso TikTok que de repente te puede hacer pasar horas y reír, ¿no? Te metes a ver que hay ya hay como mucha gente que prefiere alternativas de atención diferentes a la parte donde yo voy a la consulta, necesito, me dan medicamento, regreso en 3 meses, etc., etc. Entonces, esto es la claridad de lo que hay el día de hoy. Sin embargo, considero que seguimos en incertidumbre y pues yo no soy la persona correcta para darles la información de la cual ni yo misma hoy por hoy o, con la seguridad de decir. Sí es importante que ustedes sepan que es un sistema de salud. Pues les pongo lo que dice la máxima organización de este planeta, que es la Organización Mundial de la Salud, que lo define tal cual. Es un conjunto de organizaciones, es decir, de sistemas que están pues sin ciertas personas, pero también acciones que van a tener una intención principal y es promover, restaurar o mantener la salud. Yo aquí les dejo una pregunta para que ustedes reflexionen, ya que se haya acabado esta sesión de mes, en si realmente promovemos la salud. Ahorita estamos llevando una campaña multitask en con lo de la campaña en Sarapio, que fue una indicación presidencial. Restaurar la salud, pues yo les puedo decir que como
el líder de toda la parte de discapacidades en el país, dentro de esta seguridad social del Águila Verde, pues hablar de restaurar, a mí la verdad es que me da mucha risa cuando es que reincorporación, yo siempre les digo cómo quede y que sea funcional. Y mantener la salud, pues nos cuestionaríamos qué tanto nosotros hacemos en nuestra vida diaria para estar saludables. ¿Cuáles son las funciones que sí tiene un sistema de salud? Claro, la rectoría, es decir, que tú marques una pauta y que sigan siendo los directores de tu orquesta. Y eso, para muchos que me han escuchado en foros nacionales e internacionales, ese es el poder que tenemos nosotros como médicos familiares. Somos la puerta de entrada de este sistema nacional de salud, al menos en México, y les puedo decir que del mundo. También el sistema de salud tiene una función importante, financiamiento. Yo cuando estaba preparando esta ponencia, yo decía, pues, bien, si ustedes se ven desde la perspectiva de su escritorio, cuando se paran tan solo en el momento en el que se paran a revisar un paciente, yo dije, ¿quién está financiando? ¿No? Por ahí hay unidades y tengo amigos que me dicen, no presupuestaron en unidad nueva un termómetro y el que me dieron pues, es de mercurio cuando sabemos que antes se deben de utilizar. Entonces, ¿quién financia esta parte del sistema de salud? Pues me atrevería a decir que muchas veces ustedes. Generador de recursos. Y cuando yo puse generador de recursos, porque viene, si ustedes se meten en la página de Down, me acordé mucho de 4 años, ¿verdad? Cuando estaba hoy llamada el Hospital General de Valbuena, que ya pertenece al Bienestar y que ya está pensando en Blanco Correcto. Me acordé mucho de cómo utilizas o cómo te las ingenias, ¿no? Para hacer un pen roll que pones generas y pones tu tripita aquí y la metes a una bolsita del guante. Dije, pues hasta nosotros mismos nos ingeniamos para la generación de recursos en nuestro tiempo como fuimos formados. Hoy, con muchas críticas que yo tengo a cómo se están educando a los residentes, pues no sé si el sistema de salud sea capaz de esto en nuestras próximas generaciones entre ellas. Y bueno, la prestación de servicios creo que es algo que se va a mantener porque todos estamos siendo formados para ellos a través de brindar una atención en salud. ¿Cuáles son los niveles en los que se organizan los sistemas de salud? Hay tres básicamente. Y aquí les puse una figurita como cuando uno llega con toda la buena vibra y la circulación y todo lo quiere hacer. Y bueno, lo que nos va rigiendo, que es el nivel internacional, donde se inserta la Organización Mundial de la Salud, quienes nos dan recomendaciones o a veces indicaciones, la Panamericana de Salud y bueno, el Banco Mundial, donde yo siempre he criticado en esa parte de la OCDE cómo la salud se ha visto de una forma monetaria. ¿Cuáles son las funciones que se tienen en estos niveles de organización? Pues establecer la parte de los lineamientos globales, es decir, estas recomendaciones, cómo es que se debería de hacer, la coordinación sanitaria internacional, cómo es que deberíamos de estar comunicados y hablando, y bueno, cómo se debería, o en los países, el ejemplo, en los países primermundistas, el financiamiento y la cooperación en cuestión de manejo de los sistemas de salud. El nacional, pues es el que nos atañe a nosotros y pues aquí les puse sistemas sistemas, bueno, la Secretaría de Salud, el Águila Verde, el Águila Honora, que es ICPN y todos los demás que van teniendo la Sedena, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la función de nosotros como eh, organizaciones? Tener una rectoría, una indicación, una organización, bueno, planeación, organización, integración, control y dirección del sistema de salud o de lo que brinda las unidades o estas organizaciones, cómo es que lo voy regulando, la prestación del servicio, bueno, algo importante que tienen este orden nacional, lo que tenemos en México, cuando hablamos de un sector público en donde hay una contribución del empleador y una contribución del trabajador, pues la seguridad social, que es esa parte de una prestación que conforme a derecho procede, es decir, de acuerdo a lo que marcan las leyes para esas organizaciones de salud, en donde hay un beneficio en especie o un beneficio en dinero. Y bueno, la parte local,
que son las secretarías estatales para cuando fuimos nosotros a nuestro servicio social, que ve que es como un subsistema, los centros de salud, que bueno, ahora con todas estas indicaciones presidenciales, pues ya está, las micro, les digo yo, no las microfarmacias, que son estos como paneles donde la gente promociona el ISSSTE y las tarjetas de crédito, aquí nada más te dan tu medicamento, las clínicas comunitarias, y aquí estarían insertas las partes privadas. ¿Por qué? Porque es una atención directa a la población y es si uno quiere ir o no quiere ir, nada te obliga. Y bueno, de una u otra manera, cada una implementa sus políticas, que no siempre son de orden federal. Y les puse una imagen al final, después de que uno entra con toda la adrenalina y toda la circulación, pues tristemente, a mí también me pasa, últimamente me pasa casi diario, pues todo lo que uno sueña o todo lo que uno cree que ver en crecimiento, pues muchas veces hay muchas cosas que te ponen límite y por eso son niveles. A veces lejos de crecer tenemos que descender, pero ese corazón con estos latidos pues no significa que no se nos quite el ímpetu de seguir haciendo algo que sume a nuestro país. ¿Cuáles son los modelos de organización de los servicios de salud? Pues hay 4 modelos. El primero es el Beveridge, que, bueno, las dos potencias que lo manejan es el Reino Unido, porque así no es Inglaterra, es Reino Unido, Inglaterra es una partecita, y Dinamarca. ¿En qué se considera o qué toma en cuenta este modelo? Pues es un sistema de salud que va a considerar a la salud como un derecho. Y ustedes dirán, porque aquí no está en México, porque seguramente cuando terminemos este sexenio ya vamos a pasar del último lugar al primero de en cuestión de modelo. Y bueno, esto está financiado por los impuestos en forma general, los que produce el Estado y los que producen los trabajadores. Es un sistema universal, es gratuito y bueno, está gestionado por el Estado. Después viene el Bismarck, que la potencia que más lo tiene adecuado es Alemania, y bueno, este está 100% financiado mediante cotizaciones obligatorias, o sea, te las descuentan y no hay manera de que puedas, pues ni siquiera reclamar o que diga sí, no, que tú puedas elegir, está prácticamente regularizado por la economía de estos países a través de los trabajadores y a través de los empresarios, y bueno, es un sistema totalmente obligatorio. Después viene el privado, como el de Estados Unidos, cada quien paga sus primas y pues si no pagas primas, pues no tienes derecho, o a lo que tienes derecho es aparte de estas clínicas comunitarias, que pues son aparte de todo como seleccionadas y de difícil acceso. Y bueno, nuestro bonito sistema de salud que es mixto, es decir, y así se lo puse como aparece en la bibliografía, ¿no? Combina elementos de todos los anteriores, a menudo, ¿no? Dice que es un sistema público de seguridad social y opciones privadas. ¿Y por qué les dejé esto? Pues porque aquí siempre va a haber un gasto al bolsillo y ustedes lo viven diariamente, ¿no? El paciente, pues de repente por estar mejor y si ustedes no les dan sus vitaminas, pues ellos prefieren comprarlas. Y bueno, aquí pues tristemente, y aunado a esto, a veces se pagan los servicios directamente con sus pacientes y por eso les hice la acotación en cuestión de lo que mencionaba la doctora Mariana de este problema de salud pública, que ya no está tanto dentro de la primera causa. Quiero decirles que el problema más grande hoy en el Águila Verde sí es la parte renal, pero también es el cáncer y tristemente el cáncer de mama. Entonces, a veces los pacientes por la premura o por esa tardanza, por esa mala organización que tenemos, por esa mala gestión, y qué bueno que vamos a hablar un poquito de eso la mañana de hoy, pues prefieren hacer su gasto al bolsillo y por eso México está en este modelo mixto de los servicios de salud. ¿Cuáles serían los objetivos, compañeros, que tienen estas organizaciones de salud que les he venido mencionando, internacionales, nacionales o estatales, hablando y contextualizando nuestra México? Pues el ideal, una cobertura universal. Yo realmente no creo que ni al momento en el que me jubile voy a ver que tengamos una cobertura universal. ¿Por qué? Pues porque somos un país de mucha gente pobre, porque somos un país en donde la multiculturalidad ni siquiera se conoce, en donde la manera en que organizamos hasta hoy por hoy, cómo es que formamos a nuestros médicos especialistas en México, pues no es clara, por una simple y sencilla razón. Yo valoro mucho y no es que yo sea maltratadora. Creo que la disciplina en México es rigurosa y así fuimos educados.
Entonces, cuando eres permisivo, pues nunca vas a tener una claridad en la ejecución de las cosas para las que fuiste formado. Y eso te lo da la experiencia y eso ustedes lo están viendo. Desafortunadamente, a más de 5 años de la pandemia, con el tipo de especialistas que estamos formando o con el tipo de especialistas que por hoy están brindando la atención de salud, donde los errores son claros, ustedes los viven, o desafortunadamente a veces hasta somos copartícipes de ello. La parte en cuestión equitativa, es decir, que todos podamos recibir el mismo tipo de atención, pues no pasa así, porque pues desafortunadamente a veces en las unidades a nivel rural o a nivel subzona, por llamarlo en una clasificación, pues no están todos los especialistas que debieran estar, o quienes están no tienen las habilidades, las destrezas, que también son compañeros nuestros, pero no tienen la misma visión que es la parte generalista, la de un especialista, como lo somos nosotros, tan transversales, tan resolutivos, tan sin límites. La calidad de la atención, yo siempre la pongo en medio, porque sigo insistiendo que medir calidad es de lo más complejo. Yo respeto mucho esta nueva especialidad de calidólogos que ya no está nueva, pero sigue siendo una percepción y una percepción siempre va a ser subjetiva. Entonces, si mi día hoy es bueno y mi entorno emocional está claro, pues yo voy a decir que fue lo mejor que me ha pasado. Pero si yo no tengo un equilibrio, pues para mí va a ser la peor atención que he tenido. Entonces, creo que hablar de calidad de la atención se necesitan muchísimas herramientas que permitan que realmente sea algo objetivo. Y más cuando quienes van a pedir los servicios de salud, pues tienen una patología. Yo quiero que ustedes reflexionen cuánta gente va y les pide prevención y promoción a la salud. Lo vemos y lo hemos visto nosotros desde la semana pasada, pues sí se ponen muchas vacunas, pero porque ha sido una cultura promocionada por redes sociales. Pero ¿cuánta de esa gente realmente sabe la realidad de por qué se está poniendo una vacuna? La realidad es que la gente acude por el miedo a lo que ya vivimos hace 5 años. En cuestión de prestación social, pues yo creo que es como un marketing que tienen los gobiernos de cualquier país en el que si tú eh, vas a los servicios de atención, vas a obtener algo, ¿no? Lo vemos en este país en donde, bueno, yo la verdad es que voy a ser sincera, prefiero que mis impuestos se vayan hacia contribuir a la niñez mexicana, a las madres solteras, los abuelitos, a que se utilicen en otras situaciones, que de todos no se utilizan, pero pues de una menor forma. Y desafortunadamente, si ustedes lo revisan en todas las bibliografías, siempre ponen a la prevención, a la promoción de la salud entre los objetivos de las organizaciones de los sistemas de salud en el último punto, cuando yo considero que si fuimos formados a través de un mapa que se llamaba Historia Natural de la Enfermedad, y me lo ponían en el primer punto, pues no tendríamos por qué estarlo poniendo tan alejado. No deberíamos estar preocupados por realmente tener la atención, sino cuando realmente deberíamos estar preocupados por educar en la atención y en el deber ser del paciente o del usuario de los servicios de atención, porque es parte de nuestra responsabilidad. ¿Qué desafíos considero que se tienen en estas organizaciones de los sistemas de salud? Es algo claro y que todos lo tenemos y que inclusive su servidora va a contribuir el día de mañana en no más de 20 años en el envejecimiento poblacional, en el hecho de que también ya no tenemos o que tomamos decisiones asertivas, pues yo sé, en quienes no elegimos tener una familia, en quienes decidimos apostar por otras cosas y envejecer porque es algo inherente al ser humano. Enfermedades crónicas, ya lo vimos. La verdad es que yo no había, me estaba sorprendiendo cuando estaba casi por terminar mañana y yo le decía a alguien que está aquí a mi lado, ¿no? Que coincidencia tiene la vida en algún momento en el que se va a hablar de algo con tantas ganas y cuando yo nada más les voy a dar una embarradita de cómo es que desde tu consultorio lo hacen todos los días y no se dan cuenta que es gestionar y que es dirigir. La desigualdad, pues esa no va a dejar de existir, ¿no? A mí me da, bueno, yo de repente viajamos mucho, nosotros de donde yo laboro, y te das cuenta que por mucho que hagas, no va a dejar de existir la Sierra Tarahumara, no van a dejar de existir las
los lugares alejados, porque también es parte de la cultura, y lo vimos en lo más reciente que fueron los desastres naturales a través de las lluvias en Guerrero, en Veracruz, donde la gente se arraiga a su lugar, porque esa es su creencia, porque es donde nacieron y es su sentido de pertenencia. Los desafíos de un financiamiento sostenible, pues les digo, yo les juro, les invito a un café, les invito a una cena en los congresos en los que coincidamos que al término de este sexenio van a empezar más gente a tocar las puertas de las instituciones públicas donde muchos de nosotros prestamos nuestros servicios, donde muchos de nosotros entendemos que son mejores esas prestaciones, a lo mejor algunos aunadas a la priva, a lo mejor algunos no, porque no es algo que les interesa, pero lograr un financiamiento sostenible de salud es prácticamente imposible por algo muy claro. Las enfermedades siempre aumentan, las enfermedades desconocidas siempre se van a presentar y las enfermedades que nosotros vamos sumando por nuestros malos hábitos siempre van a existir. Antes, y yo lo veía en esta semana de las redes sociales, ¿no? Ay, se murió por un infarto, se murió por un accidente. Yo al menos de la gente conocida en cuestión de gente que son artistas o gente que son líderes de la parte social o del entretenimiento, veía que las últimas tres noticias de muertos fueron por esclerosis lateral amiotrófica, ¿no? Entonces va cambiando este tipo de conceptos en la atención en salud. Y bueno, la digitalización y la telemedicina, pues sí tenemos más acceso o hasta cobertura en esta cuestión. Sin embargo, pues haces una inversión y no la vuelves a hacer en años. Entonces podrá ser algo novedoso. No quiero hablar de innovación. La innovación no siempre tiene que ver con la digitalización. Oye, en su momento lo es y después se olvida. ¿Por qué? Porque es algo que genera, o llama la atención, pero si tú no le inviertes o no eres constante en esa actualización, pues deja de perder su uso y deja de perder su sustentabilidad y su sostenibilidad. Entonces, ¿para qué Karina les está hablando de todo esto? ¿Para qué me sirve saber cuáles son las organizaciones de los sistemas de salud o por qué deben existir estas organizaciones? Pues porque es muy claro. Nosotros como médicos familiares, yo hacía un posteo hace unas horas y decía que si algo ha sido la mejor decisión o de las mejores decisiones de mi vida, pues ha sido la especialidad, porque me permite tener una visión que nadie más tiene. Me tengo claro que al hablar de garantizar, hay una palabra en México que es un gran distractor y es protección en el bienestar de la población. Y si nosotros nos remontamos a las cuestiones de definiciones, pues cuando vemos la definición de salud, pues siempre habla del bienestar biopsicosocial, bla, 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 en ausencia de enfermedad, etc. Porque es importante que yo conozca cuál es la forma o cuáles son las organizaciones de los sistemas de salud, porque yo tengo la claridad y no se me debe de olvidar, o bueno, Karina la tiene, pero ustedes la deben de adquirir, en que todos los días realizan gestión. Y gestión no es de que estudie administración, ni gestión de los servicios de salud, ni organización de los sistemas de salud, ni nada. La gestión, todos los médicos que tenemos consulta, todos los médicos que realmente practicamos esto, lo hacemos todos los días, pero no somos conscientes. También tenemos una oportunidad de coordinar desde nuestros consultorios médicos, porque ¿quién es el que dirige? ¿Quién es el que manda? ¿Quién es el que indica? ¿Quién es el que prescribe? Pues el médico. Nos coadyuvan otros prestadores de los servicios de salud, pero ustedes tienen esa posibilidad. ¿Y qué hacen todos los días sin darse cuenta? Y que ayudan a todos esos jefes fastidiosos que alguna vez somos o fuimos, nos ayudan a mejorar la eficiencia, nos ayudan a seguir generando equidad, porque tienen una sensibilización, empezando por el pobre paciente, qué culpa tiene, ¿no? Porque son muchas de las expresiones que tenemos en los momentos operativos. Y aunque no lo crean, yo no sé, yo esperaría que todos los que están aquí presentes y que son operativos buscan brindar lo mejor de sí y que el paciente perciba que le dieron lo mejor que tienen a través de sus habilidades, de sus destrezas, de sus conocimientos, esos 15 minutos o esos 20 minutos o esa media hora, porque habemos quienes pueden ser muy lentos al momento en el que ingresan a nuestro consultorio para expresarnos su demanda, a veces atendida, a veces no atendida o a veces medio atendidas, pero que es algo que les aqueja y es algo que ellos te permite tener la confianza de comunicar con nosotros como médicos. Entonces, aquí viene la parte de gestionar, por eso les decía que yo cambié y invertí este título que mis compañeros de la Junta Directiva
decidieron, porque fue una pregunta que yo les hice, pongan un tema como ustedes me están diciendo. Gestionar, hablando de esta parte, de cómo se coadyuvan, de cómo se comunica, no es otra cosa, compañeros, para esta especialidad que comunicar. Si nosotros no tenemos la habilidad de comunicar en una forma asertiva, en una forma efectiva, si nosotros no sabemos a veces utilizar las palabras o el significado de las mismas, nunca es tarde para aprender. Hay muchas teorías de la comunicación. El médico familiar es especialista en los axiomas de la comunicación y es a quienes nos los enseñan. Si ya no se acuerdan de esos axiomas, yo les invito a que terminando esta reunión le pregunten a ChatGPT o se vayan a sus apuntes o agarren su libro y digan, no, sí existía Virginia esta tierra. Créanme que es un orgullo cuando uno se para en escenarios laborales y empiezan a hablar de comunicación y yo lo primero que hago, porque el conocimiento da poder, es preguntarles axiomas de la comunicación y les cuento una anécdota que tuve hace 3 semanas en la UMAR Especialidades de la Raza con un neurocirujano, ya saben, los dioses, neurocirujano, el que les da ahí a las costillitas y del cerebro. ¡Wow! Precisamente tener un debate y dejarlo callado. Son de las cosas que uno sonríe y dice, gracias, porque una vez más elegí la parte correcta para poder desempeñar, teniendo la oportunidad de haber hecho una especialidad y elegí la mejor. ¿Por qué? Porque puedo tener el conocimiento tan amplio como yo quiera y la visión tan amplia y no en algo tan específico donde me creo que soy la parte más pobre del universo. Nosotros, ustedes desde su trinchera, teniendo todos los antecedentes de su conocimiento, del acervo que tienen, de sus habilidades, las destrezas que adquirieron en el momento en el que fuimos formados y que han ido adquiriendo con cada uno de esos pacientes cada 15 minutos a lo largo de su vida laboral, ya traen un antecedente. Y eso, al momento de que realizamos nuestra práctica médica o clínica o administrativa, nos permite planear qué voy a hacer con el paciente. El médico familiar es de los especialistas que tiene la dicha de ver una agenda, porque gozamos de esa oportunidad en nuestros servicios de salud, en estas organizaciones de tipo nacional, hasta de reconocer qué paciente a lo mejor voy a atender en una hora o un día antes o a la siguiente semana, porque yo así lo decidí o porque ya sé quiénes vienen hasta aquel día. Tenemos también esa posibilidad de indicar cuándo es que lo quiero ver o cuándo es que se debe de ver, porque ustedes son quienes deben de organizar eso. Tienen una persona que es su asistente en todas las organizaciones de salud en México, existe esa figura que ella nada más, o él, o, bueno, es ella porque está como que categorizado solamente a las mujeres, de decir, pues le toca su cita de para tal día. En unas preguntan, otras no preguntan, y nada más les dicen, pero el que tiene esta posibilidad de organizar cómo es que lo quiere, independientemente de las indicaciones que se les dan a nivel directivo, ustedes pueden poder organizar esa agenda y decir, quiero verlo en una semana, o si yo ya sé que mis espacios tienen que estar organizados de esta manera, yo quiero a este y a este y este y a estas horas. Eso es a través de la comunicación, por eso se lo en el primer punto. Cuando ustedes ya caminaron sobre este trayecto, pues ahí sí tiene un poder tan grande que tenemos que no está descrito en los libros como tal de administración, que es íntegra todo lo que yo ya tengo a través de sus antecedentes para tomar decisiones. Mariana se los decía muy claro en esta parte de cómo vienen los algoritmos de la diabetes, ¿no? Yo tengo que conocer para eso a la escuela, para eso nos formamos, para eso tenemos experiencia y la vamos sumando, para poder decir esto es lo que conviene y esto no es lo que conviene. ¿En base a qué? También a mis propias necesidades, porque yo también cuento en este sistema nacional de salud. Y eso me va a permitir coordinar, es decir, yo soy quien decide en mi consultorio a través de las indicaciones que me van dando, porque siempre tiene que haber alguien que tenga un conocimiento amplio y que tenga que liderar esa organización, pero también me va a permitir evaluar resultados de a quien le estoy brindando la salud, pero también de lo que yo estoy haciendo. Entonces, ahorita yo les preguntaría y ustedes se contestarán en su cerebro, tomando café, poniéndome atención, igual nada más escuchando desde lejos.
si realmente ustedes gestionan o no, y yo les voy a dar la receta. Lo hacen todos los días, cada 15 minutos o cada vez que están cambiando de paciente. Hablar de gestión clínica no es otra cosa más que hablar de un modelo, de algo que existe, que algo que está mecanizado, de algo que se sigue y que se repite. Es un modelo de administración centrado en los resultados que tenemos en salud. Todos ustedes, toda la información con los cuales nosotros los administrativos de salud trabajamos, tomamos decisiones, cuestionamos, supervisamos, evaluamos y damos recomendaciones, son de lo que ustedes, la parte operativa, hace todos los días, de manera tal que yo les pido encarecidamente, ahora que estamos a cargo de una parte transversal que se llaman, bueno, no sé cuál, pero de una parte transversal que ya saben que tiene que ver con la salud renal, con discapacidades, con hemodinamia, con quimioterapia y muchas cosas que se ven en donde yo laboro. Si ustedes no registran bien, si ustedes no nos hacen, no comunican todos los días a través de lo que está normado, de esas indicaciones, de esa organización de salud o institución, como ustedes lo conocen, o instituto, pues las tomas de decisiones ya se van a hacer errores. Entonces yo los invito a cada uno de ustedes, que conozco a la mayoría, a que lo hagamos de la forma correcta. Este modelo, ¿no?, de administración centrado en calidad y seguridad del paciente. A mí, la verdad, creo que los sistemas de repente digitales que utilizamos, a mí me enorgullece mucho cuando hablamos del famoso SIM o en el cuestión del ISSSTE que también tienen digitalizado. Creo que los sistemas o los aplicativos inteligentes que tenemos en una red son los mejores, son los más madurados. ¿Y por qué? Por lo que hacemos todos los días, que es tener una visión transversal, que es saber medicina y que es saber tener un criterio y saber tomar decisiones. Hay errores, por supuesto, pero esos dependen de ustedes, dependen de que estén aquí los sábados, depende de lo que lean y dependen de muchas cosas que inclusive a Some les hace partícipes poniéndoles información en nuestras redes sociales. Por eso aquí hago un preámbulo, por favor revisen nuestras redes sociales, en donde hay muchas cosas que son gratuitas, pero no quiero que se olviden que la educación en salud y la formación en salud continua siempre va a tener un precio. A lo mejor nos quedamos de repente acostumbrados o tenemos otras necesidades, pero ustedes tienen un objetivo, ustedes tomaron una decisión hace unos talleres que fue formarse como especialistas y aparte tienen la claridad de a quién atienden una vida, pero también toman decisiones y también suman a la toma de las decisiones del campo. Entonces, no se dejen de actualizar para poder brindar esto, calidad y seguridad al paciente. Este modelo de administración llamado gestión clínica permite, con todo lo que hace la parte operativa, que quienes toman decisiones en nivel macro hagan una eficiencia en el uso de estos recursos. ¿Cuál es el principal recurso que tenemos? Pues nuestra mano de obra, y no estoy diciendo barata. Para mí, la medicina familiar y la atención primaria en la salud siempre va a ser la más importante. Créanme que jamás se me olvida de dónde nací, aunque ya estoy en otra cosa macro. Siempre digo, ¿y por qué el médico familiar? ¿Y por qué no? Si ellos realmente tienen muy inculcado, o la mayoría, o al menos los que yo conozco y a quienes lidereo a través de su confianza en esta organización, que es una asociación civil, y que estamos trabajando porque todo esté regularizado y que es muy difícil en un país de mentes muy chiquitas y muy estrechas, porque si ellos se preocupan por tener un papel que documente que tienen esas habilidades y destrezas, no lo pueden hacer en otros niveles de atención. Entonces, yo todo el tiempo los traigo en mi mente, aunque a veces no los conteste a tiempo. Créanme que ustedes son parte de mi gestión clínica diaria, aunque sea detrás de un escritorio o viajando por otras partes del país. Esta gestión clínica como modelo de administración permite en todo momento tomar decisiones, y les puse aquí basada en no solamente en conocimiento, muchas veces en la experiencia y en ese colmillo que uno va adquiriendo a lo largo de la práctica, ya sea en la parte operativa o en la parte administrativa. Pero nosotros tenemos una gran habilidad como médicos familiares. Nosotros no solamente somos multidisciplinarios, nosotros a este 2026, creo que después de dos grandes pandemias y de la más reciente, que ya tiene sus ayeres, ya más de 5 años, hemos aprendido a ir más allá, y este más allá se llama transdisciplinar, porque aprendimos a resolver con lo que teníamos, aprendimos a sumar con lo que teníamos a nuestro alrededor, no importando que fuera del área de salud.
siempre buscamos que quien tuviéramos enfrente tuviera lo mejor, siempre pensando en lo que teníamos en casa. Entonces, hablando de gestión clínica en cuestión de medicina familiar, el enfoque que debemos de tener es de pasar al volumen de los servicios a esos 24 pacientes que ustedes ven, o a veces hasta más, porque sé que hay gente que lo hace ya como por rutina para que su paciente no se quede sin atención o por la tranquilidad de la familia. El médico familiar tiene que pasar de volumen al valor de la salud. Yo les invitaría a que pensaran en el valor de su salud y en el de su familia también, y lo hicieran como partícipe de lo que hacen diariamente. ¿Cuáles son los objetivos de la gestión clínica? Uno, pues siempre mejorar sus resultados. Y eso empieza por el trabajo de ustedes. Nunca dejen de pensar en ustedes, pero también no dejen de pensar en que ustedes trabajan para una organización en salud. Y a veces, aunque no nos parezca, diría por ahí una persona, Karina, esto es chapa. Hay que reducir la inequidad en la práctica médica. Afortunadamente para quienes trabajan aquí en la megápoli, porque tenemos colegiados de otros estados, pues no es tan pues tan evidente esa inequidad. Sin embargo, que sabemos que existe en otras partes de nuestro país, que si alguna vez formamos parte de alguna o de esta organización donde ustedes laboren, de esas partes más alejadas, pues busquen siempre brindar lo mejor a quien se les acerca. La otra es optimizar el recurso sin afectar la calidad. Yo se los puse, pero seguro estoy que lo hace todo el tiempo, porque les repito, el recurso aparte viene de ustedes mismos, empezando por ser escogió, ¿no? Y siempre fortalezcan la continuidad de la atención. Como les repito, ahora, al menos en una de las organizaciones más importantes de Latinoamérica, a través de estas nuevas modelos, desde la parte estratégica transversales, pues buscamos que se intercomuniquen. Va a ser muy difícil, no lo niego, y esto se dio a partir del 22 de diciembre del año pasado, cuando ya nos convertimos en la parte transversal y hubo movedores de escritorio. Ustedes nunca dejen de hacer lo que ya, para lo que fuimos formados y lo que están haciendo, que es darle continuidad a ese paciente, porque el paciente siempre regresa a las unidades de primer nivel. Y siempre hay que buscar incrementar la calidad del paciente, pero también de ustedes. ¿Qué tan satisfecho me siento con lo que tengo? No lo vean como parte del insumo, no lo vean como parte de la estructura. Véanlo como parte de lo que hacen diariamente con lo que tienen y la capacidad que tienen para resolver. ¿Cuáles son los ejes que se tienen en la gestión clínica? Hay 4 ejes muy importantes. Es la gobernanza clínica, es decir, esa toma de decisiones con los contextos que existen. Vuelvo nuevamente a la calidad y seguridad del paciente, esa satisfacción, y aquí a lo mejor me faltaría agregar la de nosotros mismos. Gestión por procesos. Ustedes todo el tiempo trabajan con un proceso. En el momento en el que entra el paciente, es atendido y sale, yo siempre les digo, pues, qué bonita hoja de medicamentos, esperando pues que se resulta, ¿no? Y la gestión del desempeño. La gestión del desempeño pertenece prácticamente a los niveles tácticos y a los niveles estratégicos, que son los quienes ya son jefes, lo que ustedes hacen todos los días, o los jefes de ustedes y son operativos, y bueno, las partes que están más arriba, que les vuelvo a insistir, las tomas de decisiones son de lo que ustedes hacen. Si ustedes no lo hacen en forma correcta, o a lo mejor sus jefes no lo están identificando de la forma correcta, hoy por hoy sí les puedo decir que al menos en el cachito que a mí me toca, siempre lo vamos a identificar y vamos a buscar mejorar, pero no todas las cosas dependen pues de uno solo. ¿Cuáles las herramientas de gestión que existen en la parte enfocada a nosotros? Pues bueno, la primera es que hay protocolos estandarizados. Esos famosos PAIs que ustedes conocen, que están abiertos a las instituciones, hoy se dejan de llamar PAIs, y lo de hoy son los famosos PRONAM, que el PRONAM no es otra cosa más que un protocolo de atención médica, y que están totalmente abiertos a todas las organizaciones de salud de este país. Todo lo que hacemos pues tiene una parte de auditoría, es decir, de supervisión, de vigilancia y de recomendaciones. Y una vez que estas formas que son auditorías, que son externas y que casi siempre no son médicas, da recomendaciones, y esas recomendaciones se tienen que solventar. Y si no se solventa, pues entonces ya viene una sanción.
Esto rara vez va a ser a una parte operativa, casi siempre es a una parte directiva y va en relación a que realmente nosotros podamos resolver, pues para eso estudiamos, para eso nos especializamos, pues para eso nos pusimos ahí. Es importante que ustedes sepan que dentro de las herramientas de gestión siempre está saber resolver, saber atacar, saber mitigar los riesgos. Nosotros, el área médica, en momentos vivimos con riesgos, porque no sabemos cuándo nos pueda pasar algo o inclusive lo más fatal, ¿no? Cuando nos podamos morir. Entonces tenemos que tener siempre identificadas las buenas prácticas. Siempre que existan o se presenten estos riesgos, una de las herramientas de gestión es analizar por qué se presentaron, por qué hubo, a lo mejor, yo siempre les digo, nunca un centinela y nunca un adverso, pero si se presenta, hay que ver qué tanto fue nuestra culpa y qué tanto es la culpa de lo que no estamos solicitando o de lo que no supimos. Importantísimo, ustedes lo manejan todo el tiempo o lo manejan hoy por hoy todas las organizaciones de salud, los sistemas de información. Y otra parte que a mí me gusta mucho, que es la parte totalmente administrativa, pues el benchmarking, es decir, cómo nos podemos comunicar esas buenas prácticas tanto en la forma interna, es decir, cómo lo hacen ustedes entre médicos familiares en una unidad de medicina familiar de la institución o la organización que sea, o dentro de la misma organización, qué buenas prácticas, qué buenas cosas, qué casos de éxito estoy haciendo. Y bueno, para quienes estamos en los niveles estratégicos, pues ver qué están haciendo otras partes del mundo, o inclusive nosotros cuando hemos tenido oportunidad de estar en foros internacionales, que yo me pueda copiar o que realmente pueda tropicalizar hacia mi país y a mi práctica diaria. ¿Qué espero yo de saber cómo están organizadas, cuáles son las organizaciones de los sistemas de salud y de entender que realmente la gestión clínica la hago todos los días? Pues uno, porque yo ya identifiqué y ustedes lo hacen, no tengo duda, 24 pacientes, mayor eficiencia operativa, es decir, ser mejor cada día y tener simplificación y practicidad de esa atención médica, disminuir la presencia de eventos adversos, es decir, esos errores que de repente se presentan, optimizar el gasto, pues no tengo duda que el primer nivel de atención de forma general lo hace, ¿no? Insisto, no es porque se les aviente más cosas que hacer, es porque fuimos formados para resolver cosas que no tienen formación de otras especialidades y lejos de verlo yo como una responsabilidad y una obligación, yo creo que tendríamos que empezar a verlo como una área de oportunidad de nuestra especialidad, desde mi punto de vista. Pero también que espero, pues mejorar el clima organizacional. Yo sé que de repente o después de un evento tan agudo como el que tuvimos hace 5 años con la pandemia, nos sentimos cansados. Yo también les invitaría a ustedes que dentro de esas demandas no atendidas, cuando vayan las organizaciones que revisan sus derechos contractuales o como operativos, ustedes también no solamente se quejen de la parte de no me dan, no hay, sino también del cómo me siento. O bien, yo los invitaría a que dentro de todos esos programas de salud mental realmente se sumen, porque hay cosas que están muy mal utilizadas y eso son una parte muy importante de ello. Y todo esto va en algo claro y que ojalá, no sé por qué dice ahí Júpiter, creo que no le quité esa parte, pero bueno, no le hagan caso. Ustedes todo el tiempo tienen que estar pensando en una atención centrada al paciente. No le puse familia, no porque no deba decir familia, es lo que menos hacemos en el momento de práctica en la parte operativa, sino porque hay la mayor parte de la gente que hoy existe ya es persona que vive solo, las redes de apoyo han disminuido, nosotros tenemos que fomentar. Pero el punto más central de esta atención central al paciente es que él sea el responsable de su cuidado, si es famoso autocuidado, y que él sea el responsable de sus tomas de decisiones, no ustedes como. ¿Cuáles son los retos que tenemos en todo este tema que es de un campo administrativo, pero que ustedes son lo más importante con lo que hacen en la parte operativa todos los días? Pues la resistencia al cambio. Y esto es algo muy claro y no lo digo en una forma ofensiva, sino lo digo en una forma constructiva. El desconocimiento siempre va a ser que nosotros hablemos. Una persona que va adquiriendo el conocimiento, una persona que le hace caso a su expertise, una persona que le hace caso a su decisión, pero una persona que revisa
lo que cree es una persona que jamás va a tener resistencia al cambio. Las limitaciones tecnológicas sí les creo que sean un reto importante, porque no hay una inversión a veces a largo tiempo, pero tampoco hay una creación de las mismas ni ver qué se puede hacer más. Créanme que eso que ustedes hacen hoy por hoy de la famosa consulta digital y el mírame a los ojos, pues les cuento un chismecito. El mírame a los ojos se va ya a la consulta externa de los segundos y tercer nivel. Y el mírame a los ojos va a ser una implementación ya en toda la parte quirúrgica, es decir, para que el cirujano ya no tenga que hacer notas saliendo del evento, pues ya va a tener su bonito micrófono. No sé cómo les vaya a ir, yo me río y les digo, pero no se preocupen, aquí está su servidora que conoce muy bien, mírame a los ojos y les enseñará y les contribuirá en lo que nosotros en medicina familiar sabemos hacer. La sobrecarga asistencial, pues tengo que decirles, es algo que es inherente, no sé, son decisiones políticas y seguramente iremos teniendo más y más gente en esta parte de, que les digo, una organización de salud amiga del perro, el niño, el gato, el pajarito, más lo que se sube, o ya saben que yo no miento, y bueno, la integración a los niveles de atención, por algo se empieza, yo no sé si a lo largo de mi vida lo iremos mejorando, seguramente sí, pero integrando es algo que requiere una cultura y que requiere una formación. Y al menos su servidora no está muy de acuerdo con el que se está formando a nuestros especialistas, pero bueno, lo que yo pueda contribuir, pues lo haré de la manera en como nosotros fuimos formados, que es a través de disciplina. ¿Cuál sería la conclusión de lo que yo les dejo a través de este tema? Que más que un tema y una enseñanza, creo que es una plática en donde ustedes se permitan reflexionar, en los que se permitan criticar o inclusive hasta criticarme. Pues yo creo que la gestión clínica no es solo administración médica. Yo considero, Karina Cabrera considera, sin título alguno, que es una estrategia institucional, es decir, de las organizaciones, que va a permitir garantizar estos cuatro. Número uno, la calidad, es decir, siempre la percepción, o tristemente, porque México no tiene evaluaciones totalmente objetivas, y se los digo porque siempre que hablamos de calidad, pues, depende mucho de cómo esté el individuo, ¿no? Pero la número uno, así lo describe la literatura. La otra es la seguridad, es decir, que yo esté haciendo lo correcto con la persona correcta, con la persona que lo necesita. La eficiencia en cuestión desde la parte de que debe de ir dirigido a, pero también debo de tener el recurso mínimo indispensable o la utilización y generar el impacto que requiera. Y algo que está muy en boga ahora y que todo el mundo lo utiliza, pero pocos hacemos algo, que es la sostenibilidad. Y digo, pocos hacemos algo porque yo traigo una loca idea dentro de las sociedades de medicina familiar plus, pero la verdad es que mi tiempo se ha reducido. Entonces, a lo mejor por ahí del 2040, pues ya cuando tenga un poquito más de tiempo, la llevaremos a cabo, porque insisto que la medicina familiar es capaz de resolver absolutamente todo. ¿Y qué pueden hacer ustedes desde el consultorio de medicina familiar? Porque lo hacen todos los días, pero no se han dado cuenta. Y les puse acá abajo una imagen que me gustó mucho y que va a ser la de ahí del buscador convencional. Esto es lo que pasa todo el tiempo en la parte del primer nivel, ¿no? ¿Cuál es mi organización? Yo, médico operativo, pues uno, donde trabajo, que es la unidad de medicina familiar, o bien para quienes estén en hospitales, o bien para quienes estén en las nuevas unidades de hemodiálisis, que también van a ser contratados médicos familiares, o bien quienes estén en una modalidad que no les voy a decir todavía, porque es una idea que está avisándote que yo sé que sí se va a dar a través de la coordinación de unidades de segundo nivel. Y ahí se pasa en un subsistema que es una suborganización que es consultorio médico de todos los días. Yo les invito a que empiecen a planear y vean cómo pueden ir organizando su agenda para que ustedes mismos sean dueños de su propio colapso y para que ustedes mismos sean quienes le digan a su asistente médica, porque es muy difícil que ustedes no tengan, que ustedes los cambien de consultorio. Generalmente cada uno se siente adscrito y dueño de su consultorio y es la forma más fácil para los directivos de tenerlos ahí con su gente, que ustedes lo conozcan, que ustedes nos den las facilidades, que ustedes den su secuencia a esos pacientes. ¿Cómo voy yo a partir de ahora a organizar mi propio tiempo? ¿A quién quiero ver? De acuerdo a las indicaciones que me den el instituto. Quienes deben de conocer a tu población son ustedes. Quienes deben de saber medir son ustedes. No hay gente que a lo mejor a veces por su conformismo no lo quiero hacer. Y créanme que esa parte de conformismo
o falta de interés es algo que su servidora, yo no sé aquí quién le ha tocado que yo lo supervise, pero es algo que su servidora todo el tiempo está presionando a los directores de unidades, que no tendría por qué, pero a toda la gente que está en las delegaciones, es algo que su servidora les mire todo el tiempo. Y hoy por hoy, con la transversalidad, pues ya tengo una potestad que es muy clara, no lo hace, pues entonces ahora viene la otra parte, que es la parte de la responsabilidad. Que yo voy a seguir manejando y gestionando, pues es el poder más amplio, que es el conocimiento, las habilidades, las destrezas. Si ustedes realmente las utilizan, ustedes tienen la potestad de poder organizar, de poder, bueno, planear, organizar e integrar todo lo que hacen ustedes todos los días en su ejercicio profesional. ¿Para qué? Para poder tomar decisiones, para poder dirigir y controlar esa población que ustedes todos los días, y no hablando en control, sí, el ideal, ¿no? Como lo que hablamos de la diabetes, que todos pasan en menos de 7 o en menos de 5 o en menos de la cifra que les den por edad, sino de poder seguir dirigiendo la orquesta desde lo que les toca. Eso les va a permitir transversalidad y con los modelos de atención que hoy se piensan en la medicina, ¿ya? Sean quienes rigen, sean quienes dirijan la orquesta, porque para eso nos formaron y yo no tengo duda de lo que somos capaces de hacer todos los días, desde la trinchera chiquita hasta la trinchera de mayor responsabilidad. ¿Qué sí creo de nosotros? Pues yo creo que no solamente el médico familiar atendemos enfermedades. Me puse aquí en el chat GPT y me gustó, me puse ahí que cómo me visualizaba y esta fue la imagen que me dejó. Nosotros somos capaces de acompañar historias de vida. Yo desde mi punto de trabajo todos los días, me acuerdo de las historias, a veces hasta mando mensajes a personas muy claras, a veces hasta pido ayuda a mi junta directiva, que todos los días me ayuda, y no siempre nos comunicamos, no crean que todo el tiempo estamos ahí chateando, porque ellos han formado parte de lo que yo hago todos los días. Y muchas de las veces yo los veo a todos ustedes a través de ellos. Creo que la medicina familiar y nosotros como especialistas de medicina familiar, en cada consulta que tenemos, yo también doy consultas, no crean, no como ustedes, pero tengo que atender las necesidades de directivos de nivel táctico, ¿no? A veces hasta de nosotros mismos como directivos estratégicos, porque estamos en una nueva era de la dirección, que es la transversalidad. Tenemos la oportunidad de escuchar, tenemos la oportunidad de orientar, de asesorar, pero también tenemos la posibilidad de transformar realidades desde la cercanía y la confianza. Y sus pacientes y las familias nos permiten. También como médicos familiares tenemos que reconocer nuestro conocimiento. Insisto, creo que la mejor decisión que pudimos tomar en la parte profesional es no tener límites a través del conocimiento, ser empáticos, aun y cuando a veces no nos soportamos o tenemos problemas. Somos los líderes del Sistema Nacional de Salud de este país, sin duda, porque vamos a ser quienes ya tengamos 3 modelos de atención, a quienes ya se les está inyectando mayor dinero en estos momentos y que también ya va a haber especialistas que van a tener que regirse a través de un director que vaya a ser o de un jefe que sea médico familiar y que estas decisiones van a impactar no solamente en el paciente, ya impactan en sus familias y que creen en comunidades porque estamos haciendo y generando precedentes. Yo creo que la voz que ustedes tienen como parte operativa, como parte directiva, educa, es decir, va dejando un precedente totalmente claro, totalmente estructurado. Nuestro criterio, es decir, esa toma de decisiones siempre va a guiar, pero sobre todo el compromiso que tenemos en lo que estamos haciendo todos los días va construyendo la salud más allá de los consultorios o de nuestra oficina. Y creo, verdad, que nuestro verdadero poder como especialistas de medicina familiar yace en esa capacidad que tenemos de humanizar la ciencia. Créanme que a lo largo de mi formación administrativa, porque todos los días aprendo, me he dado cuenta que los que tenemos mayor capacidad de comunicar somos los médicos familiares. Algunos otros compañeros especialistas también, pero quienes somos los maestros somos nosotros. También creo que tenemos un poder muy claro, que es ser el constante vínculo del bienestar del paciente y de sus familias, porque somos quienes nos estamos viendo más constantemente, o muchas de las veces somos a quienes prefieren eh, preguntarle sus dudas
o a quienes prefieren contarles sus mayores inquietudes o sus verdaderas necesidades, no solamente en cuestión de lo que les aqueja, en cuestión del cuerpo, sino también de la necesidad del alma. Entonces, esto es las organizaciones de los sistemas de salud, es decir, de algo que parte y que pareciera totalmente administrativo, a la parte de gestión, ¿no? Inclusive nuestra propia vida en cuestión personal, porque no dudo que durante 6 horas y media, o a veces si trabajan más, su vida se convierte también, o sus pacientes se convierten en parte de su vida, porque nos lleva pues una partecita de ellos que nos permite a veces tomar decisiones en esos momentos en los que nuestros vecinos, en esos momentos en los que nuestros, gente cercana siempre nos pregunta, oye, ¿y tú qué consideras? Oye, ¿y tú me podrías decir? Pues eso es lo que ustedes hacen todos los días, es gestión, y pues esta es la plática que teníamos pendiente con ustedes y que yo me permití hoy, eh, a través de mis compañeros, poder compartir con ustedes un poquito de lo que yo hago y un poquito de cómo yo los veo y de lo que he aprendido a través de esta especialidad que es medicina. Yo no sé si tengan alguna duda, reclamo, este, o situación al respecto. Los escucho o los leo y muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Aquí hay un comentario en el chat de uno de nuestros colegiados. Dice, doctora, muy interesante sesión. ¿Y cuál es su opinión sobre la integración de los sistemas de salud y la práctica de la medicina familiar? Tengo abierto el Creo que micrófono. creo que el sistema de salud es algo que ya viene, como se los decía, es un modelo o un famoso, por ahí hay un libro, se llama Paradigmas de la Medicina Familiar. Léanla para que aprendan a criticar o hacer una crítica constructiva. Creo que es algo que ya está establecido y que es una indicación y lo tenemos que acatar porque así, pues así están las organizaciones para las cuales laboramos. ¿Qué tenemos o cuál es la posibilidad en cuestión de la práctica de la medicina familiar? Fíjense que cuando se votó por quitar el famoso estudio de salud familiar de la manera en que íbamos a ser evaluados, todos teníamos la claridad de que se perdía una parte esencial de cómo fuimos formados muchos. Creo a lo largo de todo este camino recorrido que no se practica la medicina familiar como tal, porque el propio sistema nacional de salud en este país no te lo permite, de una forma en como nos formaron a ver la medicina familiar. Sin embargo, creo que a través de la comunicación y de cómo nosotros vamos moldeando nuestra práctica médica en el ámbito operativo, es decir, en ese contacto que tenemos con los pacientes y sus familias, lo hacemos en el momento en el que damos una orientación o en el que generamos una consejería o bien en el momento en que damos una prescripción, porque al final del día nos permitimos transmitir nuestro conocimiento, nuestras habilidades, nuestras destrezas de acuerdo a la formación. Entonces, pues integrar va a ser un camino que recorreremos juntos, pero de que lo hacemos en una forma en que no la identificamos o como fuimos formados, es una claridad. Y eso no quiere decir que dejemos de perder nuestra esencia, por eso les puse la palabra humanizar y que realmente lo hacemos, pero de una forma, insisto, en la que no fuimos formados, porque creo que la mayoría de nosotros, a excepción de algunos residentes aquí o compañeros especialistas que egresaron hace 5 años, la mayoría de nosotros fuimos formados en una forma romántica. Entonces yo les pido a ustedes, y haciendo énfasis y felicitándolos, porque sin lugar a dudas, todos nosotros mañana, 1 de marzo, cumplimos años de especialistas, en que todos los que tienen la oportunidad de formar residentes de medicina familiar, extrapolen todas estas sesiones, todos estos conocimientos que vamos adquiriendo en una forma más realista de formar a nuestros residentes. Y también extiendo la posibilidad, eh, yo ya no formo especialistas en medicina familiar, ahora yo formo especialistas en epidemiología, en que si alguno está interesado en que alguno de los residentes pues rote con nosotros a nivel central, va a estar abierta
esa posibilidad para realizar las gestiones correspondientes y que aprendan a ver la transversalidad de la atención desde el ámbito administrativo. Entonces, nos toca generar precedentes, pero creo que es una posibilidad de poder precisamente, doctora Alma, bueno, no sé si era Alma la que puso Ale, pero Sofi, de poder, pues, espérame, no era Sofía, no sé quién lo puso, el doctor, Héctor, te mando un saludo, de poder integrar lo que somos expertos nosotros, ¿no? De ser una especialidad que sume y que aparte de todo permita coadyuvar todas las situaciones que se nos pongan. Entonces, no sé si le contesté su duda, doctor Héctor, pero ahí está mi punto de vista. Doctora Karina, Dígame, doctor Félix, gusto en saludar. buenos días, buenas tardes ya. Eh, s- un comentario. Antes de abordar el tema en sí, es muy grato escucharla y sobre todo quiero felicitarla por abordar un tema muy importante, pero a la vez muy complejo. Tiene muchas vertientes de donde puede ser tomado. Es, o- es muy cierto que ser médico familiar es un orgullo, es nada más que es muy difícil, porque como usted lo bien lo expresó, pues es una especialidad transversal y cuando estamos formándonos como médicos residentes en un curso de especialización de medicina familiar, aprendemos muchas cosas. Desafortunadamente, cuando llegamos al consultorio, pues nuestro espacio de poder aportar se reduce un algo, porque aprendemos muchas cosas en la especialidad. Bueno, ese es un comentario. Otro comentario es con respecto ya en sí al tema de gestión clínica que abordó, con respecto a las organizaciones. Esto del estudio del sector salud es un tema muy de antaño, tiene mucha complejidad. Es más, desde que yo comencé a estudiar medicina familiar en 1980, se ha hablado mucho de esta conformación, integración del sector salud, poder integrar las instituciones IMSS, ISSSTE, etcétera. Pero ahora hemos visto que, si bien es cierto que nosotros cuando estamos metidos en un consultorio, recibimos y nos damos cuenta de en cuanto a recursos, las limitaciones que tenemos, nos damos cuenta, pero, pero debemos de conocer mucho del entorno nacional e internacional. Por ejemplo, este aspecto que mencionó usted de la seguridad social, pues es muy importante. Eso desde el 2010, digo 2000, desde el año 2000 en plan Alma Ata se hablaba de esta cobertura universal, situación que debe de ser vista no como una realidad en sí, sino como un horizonte a caminar a alcanzar, porque alcanzar una cobertura de seguridad social al 100%, pues es obvio, es una utopía planteada de esa manera. No obstante, debemos de plantearnos en cómo está la seguridad social en México. Tenemos aproximadamente 130 millones de habitantes y nuestra seguridad social pues está afectada en el sentido de que depende mucho de las personas, de la población económicamente activa que cotiza, pero lo que golpea fuerte a la seguridad social es la economía informal. Eso es lo que está golpeando fuerte. Incluso hay muchos países que están preocupados por esta situación de la seguridad social, porque si bien es cierto que dice uno, bueno, a mí me preocupa lo de mi país, pero también es cierto que nosotros somos una expresión de otras economías. Eso debemos de entenderlo. Por ejemplo, en el caso de nuestro país, por ejemplo, pues ya sabemos, tenemos muy cierto que la población que cotiza, pues es tripartita, una parte la aporta el gobierno federal, otra parte el propio trabajador y otra parte el empresario. Bueno, esa es la parte de la seguridad social que, que dice uno, bueno, ¿cómo atenderla?
es muy complejo. Bueno, ese es un punto. Todo esto lo estoy diciendo para ahora sí, para agradecer el tema que abordó usted, porque tiene muchas vertientes de donde puede ser abordado. Otro aspecto importante de la seguridad social. La seguridad social nace en Inglaterra y Alemania con ese señor, con el plan Beveridge y con el plan Bismarck. Ellos son los que se preocupan de inicio y de manera formal comienzan a abordar esto en esos modelos pero son modelos de seguridad social que después se traspolan a las instituciones. Asimismo, los niveles, los objetivos, etcétera. Entonces, nosotros no, cuando nos vamos a un consultorio, muchas veces desconocemos de estos aspectos. Sin embargo, debemos estar bien enterados, nosotros los médicos familiares. Por ejemplo, la otra situación que mencionó usted, el Seguro Popular. Después, INSABI. Ahora, InBienestar. Y ese InBienestar ha abordado toda la mayoría de los hospitales la mayoría de los hospitales de lo que es Secretaría de Salud. Es un gigante, pero ahora sí, lo voy a decir en ese espacio, no tiene los recursos suficientes para poder caminar esa OPD de IMSS Bienestar. Sin embargo, está afectando la seguridad social del país. Y nosotros, IMSS, pues también nos está afectando, porque los recursos que son destinados para nosotros son menos. Ese es otro aspecto. Y ya con este finalizo mi comentario. Ahora, dice uno, basta de quejarme de lo que sucede allá arriba. Vamos a preocuparnos de lo que sucede en nuestro consultorio, de nuestra población, derechohabiente. Ahí debemos de centrarnos y ahora sí, aunque se escuche feo, pero administrar los recursos, lo que tenemos en el consultorio, los recursos de nuestra unidad de medicina familiar, etcétera. Debemos de preocuparnos por ese aspecto. Y lo otro que es el aspecto en sí de la administración. Eh, He observado tristemente que muchos de los directivos del Seguro Social, muchos, desconocen esto de la administración. Me refiero yo, por ejemplo, yo si les pregunto, a ver, ¿bajo qué enfoque de la administración te estás rigiendo? Pues ellos nada más cuando llegan a ocupar un puesto se mueven para arriba y para abajo. Desconocen el desarrollo de las organizaciones. Un directivo del IMSS debe de conocer perfectamente lo que es el desarrollo organizacional, conocer que adentro está la cultura organizacional, el clima organizacional, debe de saber cómo mover a su personal, cómo motivarlo para que dé el máximo de sus desempeños. Y generalmente he observado que muchos de los directivos no conocen ese aspecto. Y eso se lo estoy mencionando. Te digo, yo trabajé muchísimos años como médico familiar, después como profesor formador de médicos residentes y después como director en Centro Médico Nacional Siglo XXI y finalmente como coordinador de posgrado en la UNAM. Entonces, esto que le estoy mencionando, pues tiene ese sustento, doctora, y le digo, nosotros como médicos familiares, ya con eso, es, es cierto, es un orgullo ser médico familiar y sobre todo del Seguro Social, pero debemos nosotros de también y, de entender que esa parte clínica está íntimamente relacionada a estos aspectos administrativos de la gestión clínica. Con eso termino, doctora, y muchas felicitaciones. Gracias, pues bueno, muchas gracias, doctor. Siempre hablar de administración, gestión, organización de los servicios de salud va a parecer una plática de experiencias más que en cuestión de conocimiento. Por eso es que hay que estudiar, hay que aventarse a la experiencia y bueno, su servidora, como bien les dice, para quienes formen residentes y quieran realmente aprender cómo es que se toman las cosas y cómo realmente son los niveles estratégicos más que los tácticos y los operativos, pues ahí están abiertas las puertas. Sin duda, la gente con la que trabajamos hoy por hoy en el Águila Verde
y que necesitamos o tenemos la fortuna de estar en estos niveles estratégicos en toma de decisiones, yo les puedo decir que es un equipo que vale la pena. Como bien dice el doctor, no todos, pero sin duda nunca se abre o no hay apertura para poderles enseñar. Entonces, pues las sesiones correspondientes, pues estamos a sus órdenes también, en una forma ordenada, en una forma de hacer las cosas bien. Entonces, gracias por las felicitaciones, les saludo a todos y yo voy a hacer ya para no tener más cosas y que se les den los avisos parroquiales. Les voy a hacer mi pregunta, por favor. Es una beca al 100% en inscripción. Felicito a la doctora Sofía. Sofía siempre va a hacer los congresos. Será un gusto saludarte allá para todos los que estaremos en Puebla. Y bueno, yo les voy a preguntar, recuerden que pagar una inscripción a un congreso pues tiene un costo, entonces que participen, quien realmente o vaya a ir. Yo les voy a preguntar cuál es, en cuestión de gestión clínica, que me digan de los 5 componentes del modelo de administración, cuáles son de 5 componentes, que me digan 3 en los que está centrado esta parte de gestión clínica como modelo de administración. A ver si pusieron atención. No les pregunté 5, les pregunté 3. ¿Nadie? ¿Ya nadie va a ir al congreso o nadie se lo sabe? Pueden poner ahí, no, doctora, está muy difícil. No, doctora, ya no quiero ir al congreso. Pueden que aquí somos libres. ¿No? ¿Es en serio? En cuanto al modelo de administración, está centrado comento, en resultados, ¿Ah? en la eficiencia y en la toma de decisiones. Y hay Uy, calidad. ya, doctora, Y nada más no, eran me 3. falta uno. Me falta uno y no. am, dijo uno más, pero. Bien, doctora Laila, será Ajá, un honor verla en Puebla, sí, con gracias, nosotros. doctor. Muchas felicidades a ustedes, Sí, por favor, hay que anotarla. Me manda un WhatsApp privado el día lunes para decirle tanto a la doctora Sofía como a usted cómo es que vamos a hacer el mecanismo para su inscripción al Congreso. Muchísimas sí, gracias, doctora. sí, Y gracias. bueno, vamos a hacer la parte de los avisos parroquiales. Doctora Nayeli, por favor. Sí, a ver, ahí ponemos la presentación, ¿verdad? ¿Tú la pones o la pongo yo, Nayeli? Sí, porfa, doctora Cari, es que salí de mi casa. ¿Ya la ven? Se está cargando. Listo. Listo, Nayeli, Bueno, adelante. sí, bueno, entonces nuestro primer aviso, pues son las actividades académicas externas que tenemos, pues nuestro evento máximo de la medicina familiar, el Congreso de Medicina Familiar que se va a realizar en la ciudad de Puebla del 20 al 23 de mayo del 2026, con el tema de la salud que trasciende, fortaleciendo y uniendo familias, que esperemos vernos y saludarnos allá todos y estrechar nuestras manos. Si hay residentes aquí, las convocatorias siguen abiertas. También la convocatoria está para algún ponente. Ya la doctora, por ejemplo, nos dio que su plática puede ser candidata a mandarse, doctora Mariana. Entonces, bueno, aquí tenemos las convocatorias abiertas para nuestro Congreso Puebla. Eh, es lo que acabo de decir, los trabajos libres están abiertos para los residentes. También tenemos actividades externas en Veracruz, el Congreso Estatal de Medicina Familiar que se llevará a cabo en el mes de septiembre. Acuérdense que los costos ahorita están un poquito más bajos, ya pegándose al Congreso pues es un poquito más caro, entonces bueno, allá igual nos estaremos saludando en Veracruz, si alguien se anima a ir, pues allá estaremos en Veracruz saludándonos. Y luego recordar nuestros horarios de atención. Nuestra atención para informes es de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde.
y los sábados de 10 de la mañana a 12 del día. Y bueno, aquí les dejamos en nuestro QR para escanear nuestras redes sociales. Recuerden seguirnos, darles like. Por ahí estuvieron preguntando acerca de las pláticas. Recuerden que nosotros tenemos una página de YouTube, también búsquenla y ahí estamos subiendo nuestras actividades académicas que tenemos. Entonces ahí pueden buscar nuestras presentaciones que tenemos estos sábados también. ¿Okay? Y luego, bueno, recordarles que, bueno, tenemos todavía nuestras inscripciones abiertas del 2026 para quien ustedes quieran invitar o quieran compartir nuestra información con otras personas, otros médicos especialistas, otros residentes. Pues aquí los esperamos en Asome 21. Todavía estamos con las puertas abiertas para recibirlos. Y acuérdense de seguir nuestras redes sociales, denle like, todo lo que publicamos en nuestra página de Facebook es igual para nuestra página de Insta, de X, de TikTok, de YouTube que les acabo de mencionar, entonces traten de seguirnos en nuestras redes sociales. Y bueno, tenemos aquí un tema del que ya ustedes están enterados y del cual tenemos que ya darle un trámite y una prioridad. Ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues tenemos que ya registrar el nuevo nombre de nuestro colegio. Entonces, ustedes votaron por un nombre, sin embargo, ese nombre dice Ciudad de México. Ahí tenemos un problema porque nuestro licenciado, bueno, quien lleva el tema jurídico, pues nos dio algunas recomendaciones. Entonces, el más votado fue el que ustedes ven ahí, que no está subrayado. Sin embargo, vamos a dejar a votación y a consideración los dos siguientes nombres que están subrayados como Colegio de Médicos Especialistas y Residentes en Medicina Familiar de México, para no hacer una excepción de quienes no estamos en la Ciudad de México, o Colegio de Médicos Especialistas en Medicina Familiar de México. Obviamente, el segundo nombre, pues no entraría el nombre de los residentes. En el primero sí, y bueno, está ahí el de la Ciudad de México. Independientemente de esto, el abogado pues nos pide que enviemos uno principal y que enviemos a lo mejor alguna otra opción de nombre por si, ¿verdad? Para que ya quede este trámite que tenemos que dejarlo acá. Entonces, no sé, doctora Cari, si quiere que votemos ahorita los que estamos o lo ponemos en el chat. Yo creo que los vamos a votar ahorita. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano para mandar las dos opciones. Nosotros estuvimos viendo, la verdad es que creo que hay que hablar de pertenencia y hay que hablar de siendo incluyentes, inclusivos, de no dejar fuera a nuestros colegiados que tenemos de otros estados de la República, entonces consideramos pertinentes. Se preguntarán por qué estamos tan insistentes y tan tardados. Ustedes conocen la burocracia de este país y pareciera que cada vez que estamos cierre del proceso, aparece alguien que ya registró, aparece una palabra que ya está utilizada. Recuerden que este es registro de la propiedad. No dejaremos de utilizar el ASOME 21 para fines de darnos a conocer ni para fines de propaganda ni nada, porque eso es algo que tenemos. No se puede utilizar el ASOME 21 porque hay una marca textilera que así lo tiene, pero esto es totalmente para la parte de Hacienda y Crédito Público, para dejarlo ya marcado. Su servidora tiene esa encomienda antes de que se termine mi gestión. Entonces, me gustaría en esta parte, terminando, ya nada más nos faltan dos láminas, quisiéramos la votación para dejar fe a través de esto, pasárselo a los abogados y que estén las manitas arriba si están de acuerdo en que se mande. Yo, la verdad, es que a título personal, pero yo se los dejo a ustedes. Yo me quedaría con el segundo que habla de incluyendo México. Ustedes son quienes determinan y esa parte sí la podemos poner a votación en el chat, pero que sean los tres nombres que se manden para ya, por favor, finalizar este tipo de situaciones a la brevedad posible. Entonces, ahorita votamos, les damos la indicación y Naye, para que terminemos de dar estos avisos, por favor. Sí, claro. Entonces, bueno, estamos con la siguiente lámina, que si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de congresos, de inscripciones, recuerden nuestros horarios de atención, recuerden nuestras redes sociales, y bueno, ahí les estaremos respondiendo sus dudas y sus preguntas. Entonces, si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta acerca de lo que acabamos de mencionar. ¿Nadie tiene Bueno, ninguna duda?
creen en nosotros fielmente. ¿Quién tiene dudas? Ah, doctora Karen, ¿tiene alguna duda? Martibel, doctora Sandra, No, doctora Cintia, no, ¿tiene Se alguna doctora. me duda? hace que ¿No? están votando. Ah, bueno, entonces nada más por favor les voy a pedir si tienen algún inconveniente en que sean los tres nombres que sean de los que se manden. Ahorita la vinculación con la parte jurídica por la agenda que trae su servidora es la doctora Nayeli, porque tiene una excelente relación con los abogados, entonces les pediría que suban su manita si están de acuerdo para generar este envío de información ya el día lunes, que Nayeli le está dando bastante prioridad. Les encargo, porfis, quien puede estar tomando las capturas de pantalla. Y bueno, creo que es la mayoría. Tengo 65 en lista, dice el 50 más uno. Les pido, por aquí nos estamos dando cuenta quién está conectado y quién no, ¿eh? Yo sé quiénes trabajan en jornada acumulada y quiénes no, porque ya empezaron a mandar sus cartas de solicitud, pero aquí nos estamos dando cuenta quién está conectado y quién no está conectado. Ya tenemos capturas de pantalla. ¿Eh? Junta directiva. Yes, Ramón, ¿nos pueden confirmar que capturaron pantalla? Jessy. Aquí estoy, doctora, en eso estoy, espérame, son muchos. Ok. Me avisas para cuando ya pueda cerrar la sesión. Jess. Y a los del chat, porque en el chat están poniendo algún. Creo Pues que bueno, ya. Agradezco a quienes están al pendiente de esta reunión, es parte de la comunicación efectiva. A quienes se pusieron ahorita en visualización, doctora Karina López, la saludo, estaba ahorita en camarita. Y bueno, a quienes no ponen atención, es muy respetable, pero pues bueno. Muchísimas gracias, tengan excelente fin de semana, síganos en las redes sociales y bueno, les mando un saludo a todos, gracias Junta Directiva, tengan excelente mañana, bueno, ya tarde. Hasta luego.